Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quiero que vayamos ahora a Colosenses, pasáis unas páginas y vamos a leer en Colosenses capítulo 2 a partir del versículo 11. En Él, en Cristo, bien fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que Pablo está tratando en su carta a los Gálatas y lo que está tratando aquí en este texto de Colosenses es lo mismo. Es la facilidad del legalismo con el que nosotros podemos caer una y otra vez. Y Pablo alerta en Gálatas con qué facilidad volvéis a caer en este legalismo a pesar del trabajo que Pablo ha hecho en la presentación y en poner los fundamentos del Evangelio en la iglesia a los Gálatas. Parece, dice Pablo, que todo este trabajo ha sido en vano, es una pérdida de tiempo, cuando todo lo que estábamos haciendo y hemos dicho y hemos hecho queda en vano con la facilidad con que volvéis otra vez a lo que nos ha dicho son esos rudimentos, esos elementos que aún añadís o queréis añadir o otros quieren añadir a vuestra salvación. Por tanto, el tema que una y otra vez se nos trae en los Gálatas, en la carta, y que se nos dice también en Romanos, como también aquí en Colosenses, es lo mismo una y otra vez. Y nos tendremos que preguntar, ¿es tan importante para nuestra vida cristiana y nuestra salvación? ¿Es tan peligroso todas estas cosas, elementos que queremos añadir en nuestra vida, en las cosas cotidianas que nosotros hacemos? ¿Es tan importante las normas que nosotros traemos a nuestra vida, los principios o los añadidos, las tradiciones con las que nos movemos todos y cada uno de nosotros para la salvación y para la fe? Porque en verdad ninguno de los que estamos aquí en esta mañana o cualquiera de los creyentes que nosotros podamos conocer, ninguno de ellos viene absolutamente con una fe limpia, sencilla y desnuda, puesto que a lo largo de nuestra vida propia, de nuestras experiencias, como también de nuestra propia tradición religiosa o de nuestro propio contexto cultural o de la Iglesia, vamos añadiendo pequeñas o grandes cosas a esta vida nuestra. Estos elementos o estos rudimentos que son parte ya de nuestra vida cristiana y que a veces podemos llegar a confundir con lo que es la salvación por la fe. Es muy importante en nuestra vida que podamos diferenciar lo que la Escritura nos dice que es esencial para nuestra salvación y aquello que hemos ido añadiendo porque estamos aquí y somos lo que somos y nos movemos con quien nos movemos. Para los Gálatas
Estos rudimentos de los que hablamos eran las ideas judías o los días. En este caso nos está hablando aquí, en este versículo, de los días, de las fiestas para guardar. Fiestas de guardar, ¿os suena un poco para nuestra cultura? Fiestas de guardar. Ellos tenían como algo muy importante ciertas fiestas judías que se iban extendiendo a lo largo de su propia vida existencia, algunas que fueron establecidas por Dios mismo en el desierto con Moisés y otras que ellos mismos fueron añadiendo. Pero a lo largo de la carta, si lo tenéis a mano, nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, nos habla, versículo 12, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y señaláis el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pablo delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, este judaizar, este aparentar que eran judíos, que estaba tan arraigado todavía en creyentes judíos de parte de Jerusalén, había sido un problema para Pedro y era un problema para otros muchos que estaba seduciendo a parte de la iglesia, una parte de los creyentes en la iglesia de los Gálatas. Así que podemos ver que era un problema de los días, era un problema este judaizar o este aparentar o esta idea de la circuncisión. En el capítulo 5 más adelante nos habla en Gálatas, versículo 6, de que era necesario la circuncisión como un añadido más. Y no solamente esto, sino que ahora, por ejemplo, leemos a los colosenses, que sería parte de lo mismo, también añadir las comidas o algún tipo de alimentos. Estos tenían un problema. Está el problema de que Pablo les ha dicho la salvación es por fe. Nosotros somos justificados por la obra completa del Señor Jesucristo, la cual la hemos tomado sencillamente viniendo a Él delante con fe o con confianza. ¿Cómo es posible que todavía quede en vosotros esta idea de que hay que estar circuncidados, de que hay que guardar las fiestas y comidas, etcétera, etcétera? Doctrinas y prácticas. Pero lo mismo que estaban teniendo aquellos creyentes, ese peligro que tenían los creyentes en la iglesia a los Gálatas, es un peligro que se está extendiendo y que se está manteniendo también en medio de nosotros hoy en día. Todavía podemos ver acerca de doctrinas que vamos añadiendo o que vamos complementando en nuestra vida cristiana, prácticas que hemos ido añadiendo a nuestra manera de ser y nuestra manera de obrar. Lo que crees y cómo vives lo que crees. Esto es lo que somos nosotros. Así que tenemos nuestra iglesia aquí en el contexto español, cuán diferente es una iglesia en el contexto latino, o lo que es en el contexto africano, contexto asiático. Y no solamente cuando hablamos de culturas muy diversas de otros países, sino que lo hablamos dentro de nuestro propio país. Y que hablamos, por ejemplo, de cuando alguien se ha convertido o en un contexto muy bautista, o en un contexto muy presbiteriano, o en un contexto muy pentecostal, o en un contexto muy reformado antipentecostal. Y todo eso lo hemos ido añadiendo y hemos formado un elemento de doctrina y de vida hasta el punto que hemos llegado a pensar que si uno no tiene estas características o estos añadidos, estos elementos o rudimentos, entonces posiblemente es que no sea cristiano. Constantemente nos alarma Pablo en sus cartas, y lo podemos ver en estas dos en particular, que tenemos que vigilar a ver qué es lo que es esencial para nuestra salvación y qué es aquello que no es tan esencial para nuestra salvación y qué es aquello que simplemente nos puede estar estorbando en nuestra salvación. Y todo eso es lo que Pablo intenta corregir respecto a los Gálatas, o en Colosenses, o en Romanos, o en tantos otros lugares. En otras palabras, cuando nosotros estamos añadiendo cosas, estas cosas
fortalecen nuestra fe o ponen tropiezo a nuestra fe. Lo que nos hacen es hacernos mejores creyentes delante de Dios o nos hacen perder la visión de lo que es un ser creyente y servir al Señor. Necesitamos cosas, además de lo que es básico en las Escrituras para ser cristianos, o tenemos que ir buscando algo más en nuestras vidas. Y no es un tema fácil. Pablo dice, si estáis añadiendo estas cosas, quizá es que yo he estado trabajando a lo largo de este tiempo en vano, haya sido inútil. El estar diciendo que la salvación es por fe y es por gracia y que es nuestra confianza plena y total en el Señor Jesucristo lo que te hace salir del infierno y tener la espera del cielo, o ahora vosotros estáis diciendo que es necesario más cosas y estáis complicando tanto el camino que parece que nunca vais a llegar a esa promesa que he dado, que es del cielo. Y nosotros tenemos que analizar, no solamente en este día, sino constantemente en nuestras vidas, qué es lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, qué es lo que has añadido y qué es lo que te estorba o qué es lo que te ayuda. Es muy importante, porque no solamente es perjudicial para tu propia alma, sino que además, como ocurría con el apóstol Pedro, estás poniendo obstáculos también a otros. Cuando alguien te está observando a ti como uno que profesa ser cristiano evangélico, como alguien que dice que cree para salvación en el Señor Jesucristo y te observa y te sigue y quizá incluso te imita, ¿qué está imitando? No estamos tratando aquí el otro peligro, que es paralelo a este, que es el de la mundanalidad. El de personas que han dicho que creen en el Señor Jesucristo y están viviendo como si nunca hubieran creído en el Señor Jesucristo. Y que por tanto otros están mirando y están diciendo, no ha cambiado nada, sigue con los mismos vicios, sigue con el mismo mal carácter, sigue con ese comportamiento obsceno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de salvación aquí? Y muchos creyentes pueden estar siendo contagiados con una fe que es más mundana que bíblica. Pero lo que está tratando aquí es el otro peligro opuesto. Es decir, aquellos que han dicho que la salvación es poner la fe en el Señor Jesucristo, pero claro, un cristiano para ser cristiano tiene que tener estas otras cosas. Y pobres almas que se están fijando en ti y que no solamente se fijan en tu deseo de las Escrituras, sino la obligación de tener otros hábitos y otros comportamientos como si en ellos le fuera la vida o le fuera la salvación. Es por tanto muy importante que en este día tú analices dónde y cómo tienes colocada tu fe y la práctica de tu fe en tu vida, pero que cada día o que de manera constante tú te hagas un esfuerzo para ver si estás adornando o estás perjudicando esa fe tuya que dices tener. Así que vamos a mirar aquí unos cuantos asuntos importantes, esenciales para que nuestra fe no sea perjudicada y no perjudique a otro y no tenga que decir yo he trabajado en vano en medio de vosotros, como dice Pablo. En primer lugar, es esencial y fundamental que rechaces todo aquello que pueda o crea que tiene que ser añadido a la obra de Cristo. No puede haber nada que añade o complemente la obra de Cristo. La obra de Cristo es absoluta, es definitiva, es concluyente. Una y otra vez nos dice toda la Escritura, pero en particular nos dicen las cartas de los apóstoles, nos están diciendo que la obra de Cristo en la cruz es lo único que tú necesitas, no hay nada más. Y eso lo tenemos que defender en nuestro país, lo tenemos que defender en la Iglesia Católica, y lo que se estaba defendiendo en la Reforma es lo que tenemos que proclamar constantemente. La justificación del pecador es únicamente en los méritos del Señor Jesucristo. Y ya sea que vengan santas o vírgenes o obra o ritos o cualquier otra cosa que tengamos que decir que está unida o paralelo a igual que la obra de la cruz, tenemos que huir como si fuera la misma voz del diablo.
Porque en el momento en que estamos diciendo que la justificación del pecador depende de lo que Cristo ha hecho y de lo que otro o tú tengas que hacer, estamos destruyendo por completo el camino de salvación. Pero no solamente es así de sencillo o de simple, porque el peligro está en la astucia del diablo, hacernos engañar en nuestro corazón, convirtiendo quizá, por ejemplo, a tu fe como un elemento de salvación, como un mérito. Lo que nos dice es que Cristo ha muerto en la cruz, ahí está nuestra salvación, y lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos por completo y aceptar esa obra. Y si hubiera creado algún tipo de problema esto en tu mente, tenemos que ir, por ejemplo, a Efesios. Una y otra vez ir a Efesios, no porque sea el único sitio donde se aclara con mucha contundencia, porque hay otros lugares que también lo dice en las Escrituras. En Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por tanto, no por obras para que nadie se gloríe. Hubo un tiempo en que yo tuve una lucha personal y que me llevó bastante tiempo, incluso después de ser creyente. Porque si bien entendí enseguida o entendí que la salvación era por fe, durante mucho tiempo pensé que la fe era algo natural que todos teníamos, pero que en un momento concreto habíamos decidido, con énfasis, yo había decidido ponerla en el Señor Jesucristo. Este versículo, y en su original también en el griego, tuvo que aclarar todo lo que es mi mente. Mirad, la salvación no es algo que yo he decidido hacer. La salvación no es algo por medio de la fe que yo he querido tener. La fe, y por tanto la salvación, es un regalo que a mí se me ha hecho. La salvación es por medio de la fe para que no sea por obras. Por tanto, no hay obra ni hay mérito alguno en esta salvación. Algunas veces estamos pensando que la salvación es algo natural que nosotros tenemos y que tenemos que decidir, por eso es el llamamiento constante a las personas a que tomen decisión acerca de la salvación. Pero no es así. Toda la decisión que nosotros tomamos es obra del Espíritu que nos empuja de una manera irresistible a aquello que Él quiere para que pongamos nuestra fe, nuestra confianza o nuestra rendición a la obra perfecta, completa de nuestro Señor Jesucristo. La fe no es un esfuerzo en ninguna manera. La fe no es un interés personal y natural. La fe no es una comprensión intelectual por los estudios que podamos hacer, ni nada natural que pueda venir de nosotros, que pueda venir de ti, sino un don dado por Dios. Por tanto, no podemos ir en ningún momento con esta arrogancia de creyentes diciendo yo he creído y tú no. Como yo he aprobado el curso y tú no. O yo me merezco esto y tú no. Cuando nos dice Efesios y nos dice toda la Escritura y especialmente Pablo que hemos sido salvos, justificados por medio de la fe, lo que te está diciendo a ti, y tú tienes que recordar constantemente que has sido salvo por gracia y que por tanto no hay nada, en ningún mérito, de ninguna manera, en ningún rincón de tu ser que puedas decir que es mérito tuyo. Eres salvo por gracia. Y no puedes seguir diciendo yo creo y tú no. Tienes que invitar a la gente a que crea y rogar a Dios que les dé la fe para que crea. Por tanto, todo aquello que esté tentado a hacer que tu fe, por ejemplo, sea un mérito o una decisión personal tuya, motivado por algo sentimental, te está trayendo en un peligro que es muy grande. Podemos crear aquí un ambiente especial, podemos poner algún estilo de música de fondo, podemos oscurecer un poquito la luz, podemos hacer un poco de drama
y moverte a ti, a que tomes una decisión y que vengas aquí delante del púlpito y que hagas una proclamación. Y a lo mejor lo único que hemos hecho ha sido remover tus instintos, pero no hacerte comprender que eres un pecador. Podemos sencillamente obligarte, como podemos obligar a nuestros niños, a hacer una oración, la oración del pecador, y por tanto pensar que tú has decidido hacer esa oración y que esa oración te salva, para que salgas a la calle y te puedas dar cuenta que no ha cambiado nada en absoluto, y que esa fe que has puesto, esa oración que has dicho, es simplemente algo emocional, es algo externo, es algo carnal, y que no viene del Espíritu, y por tanto estés a lo largo de tu vida pensando que has sido salvo cuando en realidad no has sido salvo. Tenemos que esforzarnos, y así nos lo reclama la Escritura, tenemos que esforzarnos en saber y en darnos cuenta que la fe no es el mérito que tú has puesto para salvarte, sino simplemente eres un pobre y desgraciado pecador que en un momento no ha podido hacer otra cosa que humillarte hasta que el Señor ha tenido misericordia y ya te ha abierto los ojos. Y la mejor ilustración de nuestro estado, que siempre debemos de recordar, es que eres un pobre hueso seco en medio del desierto, y hasta que el Espíritu no te da vida, no puedes abrir los ojos porque no tienes. Pero diciendo esto, en primer lugar, rechazar todo aquello que sea un adorno a la obra de Cristo o a nuestra fe, tenemos que decir en segundo lugar que tenemos que buscar en nuestra vida cristiana y en todo nuestro estudio a la vez todo aquello que pueda fortalecer nuestra fe. No es lo mismo fortalecer la fe que añadir a la fe. No es lo mismo buscar aquello que pueda fortalecer nuestra vida cristiana o añadir para mantener nuestra vida cristiana. En otras palabras, nuestra santificación es por gracia. Hemos comenzado el camino de salvación que nos va a llevar hasta la eternidad cuando seamos iguales a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y esa obra no se va a detener y nos va a alcanzar hasta la eternidad. Y todo eso es una obra que nos sostiene el Espíritu por gracia. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que caminar en esa santificación. Y tenemos que traer todo aquello que haga que nuestra vida cristiana tenga más sentido y tenga más fortaleza y sea más gozosa y dé más alabanza al Señor. Pero siempre recordando que no depende nuestra salvación de esta vida de regocijo que nosotros buscamos, sino que es una fortaleza hasta una vida cristiana. En otras palabras, nosotros tenemos que venir a este culto cada domingo para adorar al Señor, porque sabemos que eso va a traer gozo y bienestar y nos va a edificar en el Espíritu. Pero no podéis pensar en ninguna manera que si vosotros no venís a escuchar el sermón del domingo, habéis perdido la salvación. No es el venir a la iglesia, no es escuchar al pastor, no es tener paciencia con los sermones del pastor lo que te va a traer la salvación, o lo que te la va a mantener. Lo que te da la salvación es Cristo en la cruz, nada más. Y tu rendición total a los pies de la cruz. Ahora, después que te se han abierto los ojos, ya has visto lo que esto significa, vas a querer más de todo eso. Y por tanto buscas la adoración. Y vas a buscar la comunión cristiana. Y vas a buscar la lectura de las Escrituras. Vas a desear leer las Escrituras. No pienses que por leer las Escrituras mantienes la salvación, y que si dejas de leer las Escrituras vas a perder la salvación. La salvación no depende de tu lectura de la Biblia. La salvación no depende de tu conocimiento de las Escrituras. La salvación tuya depende de Cristo en la cruz. Ahora bien, porque sabes que la Escritura habla de Cristo, vas a tener un hambre insaciable por las Escrituras. Y vas a venir a ellas como una respuesta a esa salvación gloriosa que tienes. Es muy importante que puedas ver la diferencia. No es para adquirir o para mantener, sino para enriquecer tu salvación. Y no solamente eso, no solamente las Escrituras, que es quizá lo más importante, sino otro tipo de libros. Los creyentes tenemos que leer libros y tenemos que leer buenos libros. Pero no es leer buenos libros teológicos, reformados, bautistas, con todas las características esenciales y fundamentales, los que te mantienen la salvación.
Ahora, van a enriquecer tu fe, porque te van a dar una visión gloriosa y real de lo que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Lee, pero no que leas libros para ser salvo. Lee libros porque eres salvo, porque quieres saber más de tu Señor y quieres saber más del pueblo de Dios y quieres saber más de la obra de Cristo. Y la oración. Tenemos que orar, pero no es que la oración nos dé la salvación o nos fortalezca para poder adquirir como si fuera un mérito añadido, sino que la oración es el fruto y por tanto oramos porque necesitamos orar. Porque esta nueva naturaleza espiritual requiere de nosotros más comunión con Dios y le buscamos a Él. Yo como creyente quiero escuchar más la voz de Dios. Y la busco, y la reclamo, la suplico. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Todas tus costumbres, todas tus maneras, todas tus fórmulas eclesiales, toda la vida de iglesia, todo lo que tú puedas tener en tu vida cristiana tiene que ser para que te vincule más con Cristo, para que fortalezca más tu fe, para que puedas entender más la hermosura y la grandeza de Cristo y de su Evangelio. Por tanto, este segundo punto es muy importante. Tienes que buscar cada día, tú como creyente, qué es aquello que te va a hacer más rico en la fe, lo que te va a hacer mejor cristiano delante de los ojos de todos. Y tendrás que ir a la gente y tendrás que decirle, mira, ahora que ya ves, busca los mejores paisajes. Ahora que tu estómago digiere y entiende, entonces busca los mejores alimentos. Ahora que se te ha quitado la neblina de la mente, infórmate de todo aquello que te va a enriquecer. Y le diremos a aquellos que están a nuestro alrededor, hijos y familiares o amigos y compañeros, que están buscando lo que es ser creyente. Ser creyente es haber puesto la plena y total confianza en la obra del Señor Jesucristo, que es completo, y que a partir de ese momento queremos todo aquello que venga de esa fuente. Y la gente querrá buscar más de todo eso para su propia vida cristiana. Pero igual que hemos dicho que tenemos que rechazar todo aquello que haga sombra a Cristo y a la cruz, y que tenemos que buscar todo aquello que nos haga ver más claramente a Cristo y fortalecer más nuestra fe, es algo muy importante que tenemos que decir en nuestras vidas y que a veces nos parece tan lógico y de sentido común que ignoramos, pero que es una advertencia que nos hace constantemente todo el Nuevo Testamento. Rechaza tajantemente todo lo que es pecado y todo lo que es condenado en las Escrituras. Una de las cosas más terribles que tiene el creyente que superar es no conocer, no distinguir o no darse cuenta del pecado en la vida de uno, del pecado cuando acecha. En la quinta columna, que siempre hablan de los enemigos, en los grandes peligros de la guerra no es tanto el que podamos ver el ejército enemigo que viene a atacarnos, sino cuando no vemos al enemigo que viene a atacarnos. Y la astucia del maligno es camuflar el pecado y que pueda entrar en nuestras vidas sin darnos cuenta de que estamos pecando y que estamos dañando y poniéndole un tropiezo enorme a la fe y la relación con el Señor. Es como esa enfermedad que está dentro de nosotros y no nos permite desarrollarnos y no nos damos cuenta. Estoy comiendo y no engordo, o no crezco, o pierdo la salud, o no sé por qué hay algo que no me deja dormir y pierdo el sueño a lo largo del día, o cojo un insomnio que es quizá constante. Hasta que no se descubre que hay algo en nuestro organismo que nos va deteriorando y que va poniendo barreras en nuestras vidas. Y uno de los peligros que nosotros tenemos como creyentes, tanto es el judaísmo o judaizar, como cualquier otro pecado que nosotros podamos decir que ha entrado en nuestras vidas y no hemos querido ver que es esto lo que pone tropiezo para nuestro crecimiento cristiano. Algunos pecados son más claros que otros. No hace falta que yo os diga que robar es pecado, o que mentir es pecado, o que el adulterio es pecado. Bueno, a veces incluso esto lo queremos excusar, esconder, etc. Pero vamos a leer, por ejemplo, la primera carta del apóstol Juan.
Fijaros bien porque nos lo está diciendo a los que somos creyentes. En el capítulo 2, versículo 4. El que dice, fijaros bien, Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No os engañéis. Si alguno de vosotros está diciendo, dice Juan, que ha puesto su confianza, que le conoce, que tiene una relación con Cristo, pero en realidad no está guardando sus mandamientos, no os engañéis, eres un mentiroso. La verdad no está en ti. Versículo 6. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. O sea, si estás viviendo contrariamente a lo que se espera de un imitador de Cristo, entonces es que no tienes a Cristo. ¿Es lo que está diciendo? Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tremendo. Algunos de vosotros que estáis diciendo, estoy en la luz, conozco a Cristo, sé lo que es la salvación, gloria sea al Señor, pero estás aborreciendo a tu hermano, nos dice, todavía estás en tinieblas. No has entendido lo que es la luz. Tenemos que vigilar qué son estos pecados que nos están engañando y nos están confundiendo. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de vosotros, creyentes, que dice ser cristiano, ama al mundo, conclusión, el amor del Padre no está en él. ¿Dónde están vuestros ojos? ¿Dónde están vuestros intereses? ¿Dónde estáis dedicando vuestro esfuerzo? ¿Dónde estáis encontrando vuestro placer? En las cosas del mundo. No entendéis el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Doctrina, enseñanza. No es creer cualquier cosa. No es aceptar cualquier cosa, no es poner la confianza en cualquier ser, en cualquier forma. El que niega ciertas cosas acerca de Cristo, entonces no es de Cristo. Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Lo es claro? No basta con que vengáis y que digáis he tomado una decisión o he puesto mi confianza en el Señor Jesucristo cuando lo estás contradiciendo con tu actitud y tu comportamiento. Tus obras dicen lo que hay en tu corazón. Tus obras nos dicen cuál es tu carácter, cuál es tu naturaleza, si es carnal o es espiritual. Todo aquel que practica el pecado, no el que peca, porque tenemos que luchar contra nuestro pecado cada día, sino todo aquel que practica el pecado que no venga diciendo que es creyente. Si alguno está viviendo como un pecador, es porque es un pecador. Capítulo 5. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En fin, podríamos ir mucho más, en muchos otros lugares, tanto de la misma carta como lo que es la misma escritura. Tenemos que ser valientes, tenéis que ser honestos, pero no solamente honestos con esta iglesia y con la vida cristiana, tenéis que ser honestos con vuestra propia vida. Tenéis que hacer un análisis sincero y verdadero. ¿Cómo estáis viviendo? No me digáis que sois creyentes y vivís como paganos. No me digáis que habéis puesto vuestra fe en el Señor Jesucristo y que estáis iluminados por el Evangelio cuando estáis viviendo a oscuras. No me digáis que tenéis una imagen que en realidad está mostrando algo distinto. Y tenéis que ser sinceros por vosotros y tenéis que ser sinceros por los demás. Cuarto, no obligues a otros al estilo de vida
o de énfasis o de formas que tú has elegido vivir. La Escritura nos dice, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 5, nos habla, y llegaremos en su tiempo a ello, versículo 13, dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, gloria sea al Señor. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.